De la Universidad Tecnológica de Tecama de la División Químico-Biológicas, los integrantes Anaya Tienda Luis Ángel, Huerta Cervera Teresa Paola, Ortiz Trejo Yaneli Montserrat, Parra Solís Rosangélica y su servidora Sánchez Carrasco presentan el tema de membranas. La siguiente, por favor. Bueno, como introducción tenemos que las separaciones por medio de membranas se están volviendo cada vez más y más importantes en las industrias de procesos. En esta operación unitaria, que es relativamente nueva, la membrana actúa como una barrera semipermeable y la separación ocurre porque la membrana controla la cantidad de movimiento de varias moléculas entre dos fases líquidas, o puede ser también dos fases gaseosas o una fase líquida y una fase gaseosa. Las dos fases fluidas suelen ser miscibles y la barrera de la membrana impide el flujo hidrodinámico normal. Enseguida se va a analizar la clasificación de los siguientes tipos de separación a través de la membrana. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una clasificación de los procesos con membranas. La primera es la difusión de gas en un sólido poroso. En este caso, una fase sólida está presente en ambos lados de la membrana, que es un sólido microporoso, y las velocidades de difusión molecular de las numerosas moléculas del gas dependen del tamaño de los poros y de los dos pesos moleculares. La siguiente es la permeación de gas a través de una membrana. En este proceso, la membrana generalmente es un polímero como tipo cartucho, poliamida u otro, y no es un sólido poroso. Aquí el gas soluto primero se disuelve en una membrana y luego se difunde en el sólido hacia otra fase gaseosa. Em, Algunos ejemplos son la difusión de hidrógeno a través de caucho y helio, que se separa de un gas natural por permeación a través de un polímero de fluorocarbono. La separación de una mezcla gaseosa ocurre porque cada tipo de moléculas se difunde a una rapidez diferente a través de una membrana. La siguiente, por favor. La tercera es la permeación de un líquido o diálisis. En este caso, los solutos pequeños de una fase líquida se difunden fácilmente debido a las diferencias de concentración, perdón, a través de una membrana porosa hacia la segunda fase líquida o la fase gaseosa. Eh, en este tipo en esta clasificación, el paso de las moléculas grandes a través de la membrana es más difícil y este proceso de membrana se ha implicado en separaciones de procesos químicos, como puede ser la separación del ácido sulfúrico, de los sulfatos de níquel y de cobre en solución acuosa, en el procesamiento también de alimentos y en los riñones artificiales. En otro ejemplo, puede ser la electrodiálisis, en la separación de iones que ocurre al imponer una diferencia de fuerza electromotriz a través de la membrana. La siguiente, por favor. No, perdón, la anterior, por favor. Tenemos la osmosis inversa y esta ocurre cuando entre la solución de soluto y disolvente, un disolvente puro se coloca una membrana que impide el paso del soluto de bajo peso molecular. El disolvente se va a difundir hacia la solución por osmosis y en la osmosis inversa se va a imponer una diferencia de presión inversa que ocasiona que este flujo del disolvente se convierta como en una desalinización del agua del mar, por ejemplo. La siguiente, por favor. Eh, el quinto es el proceso de membrana de ultrafiltración y bueno, en este proceso se utiliza la presión para lograr una separación entre dos moléculas mediante una membrana polimérica semipermeable. La membrana se distingue los diferentes tamaños moleculares, las formas, estructuras químicas y separa los solutos de peso molecular relativamente alto.
como pueden ser proteínas, polímeros, materiales coloidales como minerales, etcétera. Y por último tenemos la cromatografía por permeación en gel. En este caso, el gel poroso retarda la difusión de los solutos de alto peso molecular y la fuerza impulsora es la concentración. En este proceso es sumamente útil para analizar soluciones químicas complejas y purificar componentes muy especializados o valiosos. La siguiente, por favor. Tenemos lo que son los procesos de membrana de permeación de líquidos o diálisis. En esta parte, los procesos de membrana con líquidos y las moléculas de soluto primero deben transportarse o difundirse a través de la película líquida de la primera fase líquida de un lado de la membrana sólida, a través de la membrana misma y luego a través de la película de la segunda fase líquida. Em, Esto se puede demostrar como podemos ver en la figura. En esta parte podemos observar que Cl en la fórmula que representa también el diagrama que vemos ahí, nos dice que Cl es la concentración de la fase líquida general de soluto A que se difunde en las unidades de kilogramo por mol. eh, y la C1I, que es la concentración de A en el fluido justo adyacente al sólido. Tendremos C1 y S, que es la concentración de A en la superficie del sólido y que está en equilibrio con lo que es está en equilibrio con C1I. Tenemos también lo que es KC1, perdón, y KC2, que son los coeficientes de transferencia en masa y sus son metro por segundo. Seguido de ello tenemos el K', que básicamente es el coeficiente de distribución de equilibrio. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí presentamos algunas de las ecuaciones de flujo específico a través de cada fase, todos son iguales entre sí en estado estacionario y son como sigue a continuación. Tenemos la primera ecuación en la cual al sustituir los valores de C1 y S, que es igual a K', C1I y C2I nos da igual a K' por C2I y posteriormente al obtener esto vamos a tener la siguiente ecuación y bueno, básicamente todos estos despejes nos van a dar la ecuación 13.2-4, en donde PM es la permeabilidad en el sólido en metros por segundo, L va a ser el grosor en metros y D a B va a ser la difusividad de A en el sólido y sus unidades están en metro cuadrado por segundo. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta parte tenemos que en lugar de determinar lo que es D, AB y K' en dos experimentos separados, es más conveniente determinar primero el PM en un experimento de difusión independiente. Y vemos que si se despeja en cada una de las partes de la ecuación 13.2-3, la diferencia de concentración va a ser igual a Na sobre K por C1. Al sumar, pues lo que sigue de todas estas ecuaciones, las concentraciones internas de C1I y C2I se cancelan y la ecuación final de todo esto es la ecuación 13.2-6. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos nuestro ejercicio referente a nuestro tema y tiene que ver con la difusión de membrana y resistencias de las películas líquidas. Y el problema nos dice que un líquido que contiene el soluto A diluido a concentración C1 igual a 3 por 10 a la menos 2 kilogramo por mol
sobre metro cúbico está fluyendo rápidamente a través de una membrana cuyo grosor es de 3 por 10 a la menos 5 metros. El coeficiente de distribución es 1.5 y DAB es igual a 7 por 10 a la menos 11 metro cuadrado sobre segundo en la membrana. El soluto se difunde a través de la membrana y su concentración en el otro lado es igual a 0.5 por 10 a la menos 2 kilogramo mol por metro cúbico. El coeficiente de transferencia de masa es grande y se puede considerar como infinito, mientras que KC2 es igual a 2.02 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Y nos pide deducir la ecuación para calcular el flujo específico Na en estado estacionario y hacer un perfil de concentraciones. El inciso B también nos pide calcular el flujo específico y las concentraciones en las interfaces de la membrana. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos que la solución a este problema es la siguiente. Primero vamos a realizar nuestro diagrama para representar todo lo que nos piden anteriormente y nos dice que el esquema para el inciso A se muestra como está en la figura 3.12. Aquí nos dice que el perfil de concentración en el lado izquierdo del plano, es decir, KC1 es infinito y C1 es igual a C1i. La deducción es que para la ecuación 3.2-6 es la que es la que nos va a mostrar aquí, la que vamos a utilizar. Sin embargo, como KC1 es infinito, pues entonces 1 sobre KC1 va a dar 0. Entonces, para el inciso B, a fin de calcular el flujo y utilizando las ecuaciones anteriores, vamos a utilizar la ecuación 13.2-4 y del anterior habíamos dicho que pues se va a simplificar o se va a quitar la parte de 1 entre KC1 y la ecuación nos va a quedar como la 13.2-7. La siguiente, por favor. Y bueno, como habíamos mencionado anteriormente, aquí ya tenemos los datos acomodados y únicamente vamos a sustituir en las ecuaciones. Para PM, aquí tenemos ya sustituidos los datos tal como nos los pide. Y bueno, obteniendo acá el PM, como se sustituye en esta parte de 1 sobre PM, únicamente lo pasamos para acá y lo demás únicamente es la sustitución de los datos igual. Y bueno, toda esta operación nos va a dar 7.458 por 10 a la menos 8 kilogramo mol sobre segundo por metro cuadrado. Y esto es el flujo específico que nos habían pedido. Para calcular lo que son las concentraciones en las interfaces de la membrana, nos pide que, bueno, para calcular C21 tenemos esta ecuación y tenemos, en esta parte tenemos únicamente los datos de KC2 y lo que habíamos obtenido, es decir, C2 aquí también lo tenemos, entonces únicamente vamos a sustituir y vamos a despejar C2i, ya que este dato no lo tenemos. Y bueno, realizando los respectivos cálculos, nos da que C2i es igual a 0.869 por 10 a la menos 2 kilogramo mol sobre metro cúbico. Y utilizando la ecuación 13.2-1, vamos a calcular la otra concentración que faltaba. Entonces, K' ya tenemos el dato y tenemos el dato de C2, que fue el que calculamos anteriormente. Únicamente hacemos el despeje multiplicando esos datos y el resultado de C2 y S, que es la segunda concentración, es de 1.304 por 10 a la menos 2 kilogramo mol sobre metro cúbico. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos el siguiente proceso
de qué es una diálisis y nos dice que, bueno, en la diálisis se emplea una membrana semipermeable para separar las especies gracias a sus diferentes velocidades de difusión a través de ella. La solución de alimentación o dializado que contiene los solutos que se van a separar fluye en un lado de la membrana y el disolvente o corriente del producto que se difunde en el otro lado. Y bueno, aparte del disolvente, también se puede difundir a través de la membrana en sentido opuesto. Y bueno, esto va a ocasionar que se reduzca el rendimiento porque se va a diluir el dializado. En la práctica se acostumbra a separar especies que difieren apreciablemente en lo que es el tamaño y que tienen una diferencia razonable de velocidades de difusión. Los flujos de soluto también dependen del gradiente de concentraciones en la membrana y por lo tanto la diálisis se caracteriza por bajos flujos en comparación con otros procesos de membrana como era la ósmosis inversa y la ultrafiltración, que son procesos de membrana que dependen de la presión aplicada. Y bueno, en general la diálisis se utiliza con soluciones acuosas en ambos lados de la membrana y las resistencias de la película pueden ser apreciables en comparación de la resistencia de la membrana. Entre las aplicaciones se incluye la recuperación del hidróxido de sodio en el procesamiento de la celulosa, la recuperación de ácidos de los licores metalúrgicos, la extracción de productos de una solución de cultivo en fermentación, la desalazón de los sólidos del suero de los quesos, la reducción del contenido de alcohol de la cerveza. Y bueno, en la industria farmacéutica tiene pequeñas aplicaciones en escala pequeña. La siguiente, por favor. Tenemos tipos de equipo para la diálisis y en los procesos líquidos a través de una membrana se usan varios tipos de configuraciones geométricas. Un tipo común es similar a un filtro prensa en el que la membrana es una placa plana. Se van a colocar membranas sólidas verticales entre marcos alternados de alimentación de licor y de disolvente. Y el licor se va a dializar, bueno, el licor que se va a dializar se alimenta hacia el fondo y el disolvente hacia la parte superior de los marcos. El dializado y el producto que se difunde se extraen a través de canales ubicados en la parte superior y en el fondo de los marcos respectivamente. El tipo más importante consta de muchos tubos pequeños o fibras huecas muy finas dispuestas en manojos como un intercambiador de calor. Este tipo de unidad mantiene una relación muy elevada de área de la membrana respecto al volumen de la unidad. La siguiente, por favor. Y por último tenemos la hemodiálisis y riñón artificial. Es, bueno, un importante ejemplo de los procesos de permeación de líquidos es la diálisis con un riñón artificial en el campo biomédico. Bueno, en esta aplicación para purificar la sangre humana, los principales solutos que se eliminan son los pequeños como la urea, el ácido úrico, la creatinina, fosfatos y cantidades excedentes de cloruros. La membrana típica que se usa es un celofán cerca de 0.025 milímetros de espesor, que permite que los sólidos se difundan, pero retienen grandes cantidades de proteínas de la sangre. Durante la hemodiálisis, la sangre se hace pasar por un lado de la membrana, mientras un fluido dializante acuoso fluye por el otro lado. Y los solutos como la urea, el ácido úrico, el cloruro de sodio y otros que se encuentran en la sangre en elevadas concentraciones se difunden a través de la membrana hacia la solución acuosa dializante, que esta contiene ciertas concentraciones de soluto, como sales de potasio, etcétera. ¿Esto para qué? Bueno, para asegurar que las concentraciones en la sangre no desciendan más allá de ciertos niveles. Y bueno, en la configuración las membranas se apilan en forma de capa múltiple y la sangre fluye por un lado de la membrana en un canal estrecho y el fluido dializante por el otro lado de canales alternos. La siguiente, por favor. A continuación pasaremos a procesos a través de una membrana para permeación de gases. En los procesos a través de una membrana que emplean dos fases gaseosas y una membrana sólida, se pueden escribir ecuaciones semejantes. La relación de equilibrio entre la fase sólida y gaseosa se muestra en la siguiente ecuación, donde S es la solubilidad de A del sólido, como se muestra en la ecuación, y G es la relación del equilibrio
en kilogramo mol sobre metro cúbico por atmósfera. Esta se asemeja a la ley de Henry. Las ecuaciones del flujo específico en cada fase son como las siguientes. La permeabilidad PM es la siguiente ecuación. Obsérvese que PM difiere el valor de PM que se definió en la ecuación pasada como DAPS. Si la eliminamos, las concentraciones de la interfaz como antes serían en la siguiente ecuación. Si en el lado izquierdo de la membrana hay A puro, PA1, no habrá resistencia a la difusión en la fase gaseosa y KCl se puede considerar infinito. Nótese que Kg1 es igual a Kc1 sobre la RT. Un ejemplo de permeación de gas a través de una membrana es el uso de una membrana polimérica como oxigenador en la máquina cardiopulmonar para oxigenar la sangre. En esta aplicación biomédica hay oxígeno puro en un lado de la membrana delgada y sangre en el otro. El oxígeno se difunde a través de la membrana hacia la sangre y el dióxido de carbono se difunde en sentido inverso hacia la corriente de gas. Tipos de membranas y permeabilidades para la separación de gases. Los tipos de membranas. Las primeras membranas eran de uso limitado debido a la baja selectividad para separar dos gases y a los flujos de permeación muy bajos. Este problema de bajo flujo se debía al hecho de que las membranas eran relativamente gruesas, de 1 a 1000 o 1 sobre 1000 de pulgada o mayores, para evitar los diminutos hoyos que reducían la separación permitiendo el flujo viscoso y de Snusen de la alimentación. El desarrollo de polímeros de silicón de 1000 de grosor aumentó la permeabilidad por factores de 10 a 20 aproximadamente. Algunas membranas asimétricas modernas incluyen una piel muy delgada pero densa en un lado de la membrana sostenida por una subestructura porosa, R1. La piel densa tiene un espesor de cerca de 1000 A y el soporte poroso tiene cerca de 25 a 100 micrómetros. Tipos de membranas y permeabilidades para la separación de gases. La permeabilidad de las membranas. La predicción exacta de la permeabilidad de los gases a través de las membranas no es posible en general y se necesitan valores experimentales. Los datos experimentales para ciertos gases comunes en algunas membranas típicas se dan en la siguiente tabla. Nótese que existen grandes diferencias entre las permeabilidades de varios gases en una membrana dada. El caucho de silicona exige permeabilidades muy altas para los gases de la tabla. Tipos de equipo para los procesos con membrana para permeación de gases y tipos de flujo en la permeación de gases. Membranas planas. Las membranas planas se usan principalmente de forma experimental para caracterizar la permeabilidad de la membrana. Los módulos son fáciles de fabricar y usar en las áreas de las membranas están bien definidas. Membranas enrolladas en espiral. Esta configuración conserva la sencillez de fabricación de las membranas planas, pero aumenta marcadamente el área de membrana por volumen de separador unitario hasta más de 100 pies cuadrados sobre pie cúbico, y al mismo tiempo disminuyen las caídas de presión, R1. Membranas de fibras huecas. Estas membranas tienen formas de fibras huecas de diámetro diminuto, como se muestra en las siguientes imágenes. Tipos de equipo para el proceso con membrana para permeación de gases y tipos de flujo de permeación de gases. Los tipos de flujo y gradientes de difusión. En este proceso, a través de la membrana, el gas de alimentación a alta presión se suministrará en un lado y la membrana y la sustancia permea de forma perpendicular. La sustancia permeada sale normal a la membrana y se acumula al lado de la baja presión. Debido al altísimo coeficiente de difusión de los gases, los gradientes de concentración en la fase gaseosa en la dirección normal a la superficie de la membrana son bastante pequeños, por lo que las resistencias de la película del gas comparadas con la resistencia de la membrana se pueden depreciar. Esto significa que la concentración en la fase gaseosa en el sentido perpendicular a la membrana es esencialmente uniforme, ya que sea la corriente de gas fluya en paralelo a la superficie o no fluya, como se muestra en la imagen. 2. Supuestos que se usan y patrones de flujo ideal. Al deducir modelos teóricos para la separación de gases por medio de membranas, generalmente se suponen condiciones isotérmicas y caídas despreciables de presión en la corriente de alimentación y en la corriente de sustancia permeada. También se supone que los efectos de presión total o de la composición del gas son despreciables y que la permeabilidad de cada componente es constante, es decir, no hay interacciones entre los diferentes componentes, así como se muestra en la imagen. Modelo de mezcla completa para la separación de gases por medio de membranas.
Se muestra un detallado diagrama de flujo de procesos para la mezcla completa, cuando un elemento separador se opera con una baja recuperación, es decir, cuando el flujo de la sustancia permeada es una pequeña fracción de la alimentación entrante, existe un cambio mínimo en la composición. Entonces, los resultados obtenidos al usar el modelo de mezcla completa proporcionan estimados razonables de la pureza de sustancias permeadas. Este caso fue deducido por Weller y Steiner, W4. El balance global en la materia es como sigue en la siguiente ecuación, donde QF es el flujo de alimentación total en centímetros cúbicos sobre TP sobre segundos. QO es el flujo del desecho de la salida y QP es el flujo de la sustancia permeada de salida. El corte o fracción de sustancia permeada de la emisión de delta es la siguiente ecuación. La velocidad de difusión o permisión de la especie A se da seguida mediante una ecuación semejante, pero que se usan centímetros TP sobre segundos como velocidad de permisión en vez del flujo específico en kilogramos mol sobre segundo por centímetro cuadrado. Como se muestra en la siguiente ecuación, donde PA es la permeabilidad de A en la membrana, QA es el flujo de A en la sustancia permeada, AM es el área de la membrana y T es el espesor de la membrana. También pH es la precisión total de dado o la alimentación a alta presión. PL es la presión total en el lado de la sustancia permeada o de baja presión. XO o que X0 es la fracción molar de A en el lado del desecho. XF es la fracción molar de alimentación y YP es la fracción molar de A de la sustancia permeada. Nótese que PHXO es la presión parcial de A en la fase gaseosa de desecho. Yo les voy a explicar lo que es modelo de mezcla completa para mezclas multicomponentes. La destilación conjuntamente de separación en una etapa, ya sea de condensación o de un flasheo, son procesos de separación más empleados para separar diversos componentes que quedan después de los procesos de conversión y tal como se muestra en la imagen, cómo se ve un modelo de mezcla. Y también la presión se fija por una o más condensaciones. De manera general, a elevadas presiones la separación se hace más difícil, desde un punto crítico que es igual a X igual a y no hay separación y es sumamente útil. Este método se deducirá para una mezcla ternaria de los componentes A, B, C y a través de estas dos ecuaciones como se muestran en la imagen. Siguiente, por favor. El modelo de flujo cruzado para la separación de gases, esta se muestra un diagrama de flujo detallado del modelo de flujo cruzado deducido por Weller y Steiner, que se reduce como W3 y W4. En este caso, la velocidad longitudinal de la corriente de alta presión o de desecho es lo bastante grande como para que esta corriente de gas tenga flujo obstruido y fluya de forma paralela a la membrana y del lado de baja presión la corriente de la sustancia permeada casi es atraída al vacío, de modo que el flujo es esencialmente perpendicular a la membrana. Siguiente, por favor. El modelo de flujo de contracorriente para la separación de gases a través de las membranas. En este se muestra un diagrama de flujo para el modelo de flujo de la contracorriente. La reducción semejante dada por Waldever y Stem W5 o otros que es BI y P4. También han deducido ecuaciones para este caso y se hace un balance total, uno de componentes separados sobre el elemento de volumen y el desecho. Lo cierto es que estas partículas son más rápidas y penetran a la membrana en un número no mayor que las partículas lentas, de tal forma que un enriquecimiento relativo de las moléculas lentas ocurre de inmediato a la entrada de la membrana y se trata pues de una sección por efecto cinético y a través de las membranas selectivas, en este tipo de membranas,
consiste en una capa o película semipermeable que permite el paso selectivo de diferentes especies y a través de ella por influencia sobre el transporte de masa. El siguiente modelo es un modelo para una mezcla completa para mezclas multicomponentes. En este modelo pues se utilizan mezclas de diversos multicomponentes y por ello se utiliza el siguiente método que es el método de STEM al sistema internacional. Bueno, este método es sumamente útil y de acuerdo a este método, pues se deducirá para una mezcla ternaria, de acuerdo a los componentes en A, en B y en C. Como se observa en la siguiente imagen, pues primero entra lo que es la alimentación y va a salir la sustancia permeable y la otra salida, pues es el desecho que va a salir en este modelo. La siguiente, por favor. En este modelo, pues se utilizan unos pasos este es un procedimiento para la solución de la interacción para las mezclas multicomponentes. El primer paso, pues se supone que va a ser un valor de Y, PA. Este valor debe de ser mayor a XFA y después de ello se utiliza se calcula el calor utilizando la siguiente ecuación. Una vez conociendo el valor de teta, que va a ser igual al calor sobre calor de el final. Y el tercer paso, pues se va a calcular lo que es el área de la membrana a partir de la siguiente ecuación. La siguiente, por favor. Cabe destacar que el cuarto punto, pues se van a utilizar valores de XPB y XPBC. En esto, pues se calcula a partir de la siguiente ecuación que se muestra ahí. Y el quinto paso, pues se va a hacer una suma del C. Y bueno, esto se va a calcular de la ecuación 3.5.7. Y bueno, en esta, pues se va a utilizar una suma y esta debe de ser igual a 1. Y si no es igual a 1, pues se deben de repetir los pasos anteriores del 1 al 5 hasta que la sumatoria sea 1. La siguiente, por favor. Bueno, y finalmente, pues se va a calcular a partir de las siguientes ecuaciones, que va a ser de la ecuación 3.5-4, 13.5-5 y de la ecuación 13.5-6. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que son las aplicaciones para osmosis inversa. Eh, bueno, tenemos como fundamento que a medida que aumenta la presión de la alimentación, el flujo de disolvente o de agua a través de esta membrana se incrementa y el flujo de soluto permanece aproximadamente constante, dado que a una concentración menor de soluto en la solución de producto. Al aumentar la concentración del soluto de alimentación, aumenta también la concentración del soluto del producto. Y bueno, esto se debe al aumento en la presión osmótica de la alimentación, ya que a medida que se extrae más disolvente de la solución de la alimentación, pues la concentración de soluto se va volviendo mayor y el flujo específico de agua disminuye. Y bueno, también la cantidad de soluto presente en la solución aumenta debido a la mayor concentración de la alimentación. Tenemos lo que son las constantes de permeabilidad. Las constantes de permeabilidad se determinan para el tipo de membrana que se va a usar. Por ejemplo, tenemos lo que son las membranas de acetato de celulosa y como valores tenemos que es 1 por 10⁻⁴ y 5 por 10⁻⁴. Los valores para otro tipo de membranas pueden variar y pueden ser diferentes, ya que la constante de permeabilidad al agua de una membrana no depende del soluto. Algunos valores para las constantes de permeabilidad del soluto, AS, de las membranas de acetato de celulosa son las siguientes, como se muestran a continuación. Y bueno, se supone que, bueno, suponiendo un valor de 4 por 10⁻⁷.
Tenemos lo que son los tipos de equipos para osmosis inversa. Bueno, el equipo es semejante al de procesos de membrana de permeación, pero a diferencia de esto cambia en algunas partes. Bueno, tenemos como primer punto la unidad de placa. Hay placas de apoyo de plástico con finures de prensa y bueno, una solución de alimentación con sobrepresión fluye entre estas membranas. El disolvente permea a través de la membrana y fluye en las ranuras hacia arriba. La siguiente es unidad de tipo tubular. Las membranas con esta forma se insertan dentro de las fundas de tubos porosos y estos tubos se disponen en manojos como un intercambiador de calor. Y el tercero tenemos que es un enrollado espiral. Usan membranas planas y entre ellas se utiliza el material poroso y plano. Y después las membranas, el soporte y un separador de malla del lado de la alimentación se enrollan en espiral alrededor del tubo. Tenemos lo que es el modelo de mezcla para osmosis. Este modelo solo se utiliza bajo bajas concentraciones de sal, cerca del 1%. Además, hay una recuperación de disolvente relativamente baja y los efectos de polarización de la concentración son pequeños, ya que la concentración de la sustancia permeada es muy baja. El lado de la sustancia permeada actúa como si ésta estuviera completamente mezclada. Tenemos lo que es el balance global de material para soluciones diluidas, que es QF, que es igual a Q1 más Q2. QF es la cantidad de flujo volumétrico de la alimentación. Q2 es la cantidad de flujo de la sustancia permeada. Y Q1 es la cantidad de flujo del residuo o de salida. Todo esto se tiene como valor en metros cúbicos sobre segundo. Ahora, si tenemos lo que es un balance de soluto, tenemos lo que es CF-QF, que es igual a C1-Q1 más C2-Q2. Y bueno, al definir como el corte, o bueno, en este caso se considera como una fracción de disolvente, tenemos lo que es CF es igual a 1 menos 0 por C1 más 0 C2. Bueno, estas ecuaciones se deducen para los flujos específicos y para el desecho, ya que son útiles, pues, en este caso. Cuando se especifica el corte o fracción recuperada, la solución se obtiene por aproximaciones y como las concentraciones de la solución permeada y del desecho, que es C1 y C2, se desconocen, entonces se supone un valor de C2. Entonces, C1 se calcula a partir de la ecuación que tenemos ahí, que es la 13.10 guión, guión 5, y después se obtiene lo que es C2, que es a partir de las ecuaciones 13.9-8 y 13.9-9. Y el valor calculado de CO2 no concuerda con el valor supuesto, pues se repite lo que es todo el procedimiento. Ahora bien, los efectos de acuerdo a las variables en el proceso de separación de gases a través de membranas, esto va a ser una relación, bueno, tiene una relación de acuerdo a lo que es la presión y el factor de separación en la recuperación. Bueno, en este efecto, pues se va a determinar los efectos de la relación de las presiones de acuerdo a lo que es el pH sobre punto isoeléctrico y del factor de la separación en alfa. Bueno, de acuerdo a esa imagen que tenemos, pues tiene una relación de acuerdo a lo que es la pureza de la sustancia y el factor de separación, lo que es alfa. Además de ello, pues para una concentración de acuerdo a la alimentación a un 30%, pues la ecuación puede proporcionar datos de lo que es la pureza del producto
así como las condiciones de una mezcla completa. Además de ello, pues el flujo bueno, tiene un flujo cruzado y un flujo contracorriente. Sin embargo, pues si en el proceso de separación de lo que es los gases y los líquidos, la película líquida puede aumentar de acuerdo a ello y además de su resistencia en lo que va a ser la membrana. La siguiente, por favor. Los efectos de las variables de procesos en la separación de gases a través de membranas, pues estos van a ser unos efectos de acuerdo a los patrones de flujo en el proceso sobre la separación del área. Esto quiere decir que pues va a mostrar la concentración de la sustancia que va a ser permeable y de acuerdo a ello pues se tiene una gráfica de acuerdo a la función del corte de la etapa en y pues para ello en una alimentación de aire. De acuerdo a esta imagen, pues se tiene una relación en lo que es la pureza de la sustancia permeable y una etapa en el corte en beta, en teta. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que son los procesos a través de una membrana de ultrafiltración. Bueno, la ultrafiltración debemos conocer que es el proceso impulsado por la presión en el cual el disolvente y pequeñas moléculas de soluto, bueno, si es que las hay, pasan a través de la membrana y se recogen como una solución permeada. Bueno, el uso que tiene este proceso es para separar mezclas de proteínas de diferentes pesos moleculares, emulsiones de agua y aceite, concentraciones de partículas de látex, el procesamiento de la sangre y la plasma, la recuperación de las proteínas del suero en la elaboración del queso, la eliminación de bacterias y otras partículas para esterilizar el vino, así como la clarificación de los jugos de la fruta. Tenemos lo que son las ecuaciones de flujo específico para la ultrafiltración. Bueno, la ecuación de flujo específico para la difusión de disolvente a través de la membrana es igual que la ecuación para la osmosis inversa, que es NW, que es igual a AW por delta P menos delta Pi. NW es flujo específico del disolvente y AW es la permeabilidad del agua. En la ultrafiltración, la membrana no permite el paso del soluto, que generalmente es una macromolécula. Entonces, la concentración es en mol sobre litro. De las grandes moléculas de soluto, puede ser esta muy pequeña, por la cual la presión osmótica es muy baja y se desprecia. Y nos queda la ecuación que es NW es igual a AW por delta P. Como el soluto es rechazado por la membrana, se acumula y se empieza a concentrar en su superficie. A medida que aumenta la caída de presión o la concentración del soluto, va ocurriendo la polarización de la concentración, que esta es mucho más fuerte que la osmosis inversa, donde C1 es la concentración del soluto en la solución general y CS es la concentración del soluto en la superficie de la membrana. Tenemos lo que son las ecuaciones de flujo específico para la ultrafiltración. Bueno, para flujo específico para la difusión de la disolvente a través de la membrana, tenemos lo que, pues como ya mencioné anteriormente, la ecuación. Y también para en estado estacionario, el flujo convectivo es igual al flujo de difusión. También como se muestra en la imagen, utilizaremos esa ecuación.
Y al integrar esta ecuación entre los límites de x es igual a 0 y c es igual a s y x es igual a y y c es igual a c1. Los aumentos aún mayores en la caída de presión no hacen cambiar a SG y se dice que la membrana está polarizada en gel. Entonces, pues la ecuación quedaría como se muestra en la siguiente imagen. Y la mayor resistencia aumentada de la capa de gel cerca de la membrana provoca una resistencia mayor hacia el flujo de disolvente que, bueno, como se muestra en la siguiente imagen, que así nos quedaría la ecuación final. Ahora bien, para el proceso a través de una membrana en una osmosis inversa, pues se tiene mediante dos pasos. El primero es una presión osmótica de acuerdo a las soluciones. En este paso, pues se va a mostrar lo que es la presión osmótica de acuerdo a pi de una solución. Si va a ser proporcional a la concentración de lo que es el soluto y a lo que va a ser la temperatura. Y por ello se va a determinar a la siguiente ecuación. Y en los tipos de membranas para la osmosis inversa, pues se divide mediante dos. Aquí se utiliza lo que es el acetato de celulosa. De acuerdo a ello, una membrana asimétrica se fabrica como una película compuesta en la cual una capa densa va a ser una capa densa y delgada cerca de 0,1 a 10 micrómetros. Y bueno, el espesor con poros es extremadamente finos y bueno, esto está sostenida sobre una capa mucho más gruesa, de acuerdo a un tamaño que va desde los 50 a los 125 micrómetros. Y bueno, los solutos de esta membrana de acetato de celulosa excluye más eficante lo que son las sales de cloruro de sodio, el bromuro de sodio, el cloruro de calcio y el sulfato de sodio. La siguiente, por favor. Y bueno, además de ello, pues se tienen las ecuaciones de flujo específico para la osmosis inversa. Y bueno, el primero van a ser modelos básicos para los procesos de acuerdo a la membrana. En ellos se utiliza lo que son las membranas apretadas. Estas son capaces de retener los solutos con tamaño cerca de los 10 Armstrong. Y bueno, el disolvente va a migrar por lo que es la difusión molecular en lo que va a ser el polímero y de esta manera va a ser expulsado por la concentración en lo que va a ser la membrana por la diferencia de una presión aplicada. Y además de ello, pues se van a utilizar membranas microporosas holgadas, que estos van a retener partículas mayores a los 10 Armstrong. Y bueno, en esto el disolvente se va a mover a través de lo que son los microporos y se utiliza un flujo esencialmente viscoso, además de que utiliza moléculas de soluto. Y bueno, en el modelo de tipo de difusión, aquí se utilizan ecuaciones de un estado estacionario. Quiere decir que va a gobernar lo que es el estado del disolvente y lo que es el soluto. Y por ello se determina a partir de estas tres ecuaciones que al realizar unos despejes, pues se va a tener la última ecuación. De acuerdo a esas ecuaciones, pues NW va a ser el flujo específico del disolvente, el PW pues va a ser la permeabilidad de la membrana a lo que va a ser el disolvente, el EW pues va a ser el espesor que va a tener la membrana, AW pues va a ser la constante de permeabilidad del disolvente y DW pues va a ser la difusividad de lo que es el disolvente en la membrana. BW va a ser el volumen molar que va a tener el disolvente. Y R pues es la constante de la ley de los gases y la T pues, va a ser la temperatura. En este caso pues se utiliza una temperatura en grados Kelvin.